Entonces, vamos a ver la literatura contemporánea universal. Tenemos entonces, pues, para decir primero que esta literatura como tal, pues, a mediados de los 70 en diferentes países se presenta como una decepción frente a todo lo que se venía dando de la modernidad, luego de que se había dado, pues, como todo el tema del vanguardismo. Y esta decepción estaba marcada básicamente porque en muchos países estaban en guerras, había mucha pobreza, había mucha desigualdad, habían problemas económicos, y esto hizo que se abriera un espacio para algo que se denominó posmodernidad. ¿Listo? Nosotros podemos decir aproximadamente que desde 1970 en adelante es que aparece todo lo que tiene que ver con la literatura contemporánea. La literatura contemporánea aparece en este momento y es hasta nuestros días. ¿Sí? O sea, toda esa literatura que ha aparecido desde 1970 hasta el 2020 es la literatura que pertenece o es denominada literatura contemporánea. No ha habido otro movimiento después de la literatura contemporánea, no ha existido aún otro movimiento. O sea, es el último movimiento literario que existe en la historia. ¿Listo? Obviamente, dentro de la literatura contemporánea, lo que podemos encontrar son tendencias, ¿sí? Como tendencias literarias, que pues ya más adelante vamos a ver. Bien, en la parte del contexto, nosotros entonces encontramos que hay algunos hechos importantes que le dieron paso para muchas de las características que se van a dar ahorita en la literatura contemporánea. Dentro de esas está la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Entonces, estas situaciones hicieron que todo esto desencadenara en algo que conocimos y que es lo que hace parte de la posmodernidad, que es lo que conocemos como la globalización. Pero antes de eso, entonces vamos a hablar un poquito de cómo fue esa situación que se vivió en algunos países. Decimos que en Alemania, pues la situación de precariedad, de resentimiento luego de la Segunda Guerra Mundial por la derrota que ellos tuvieron, hicieron que se diera pues toda esta situación y que apareciera una dictadura muy conocida que es el nazismo, encabezada de Hitler. ¿Listo? Digamos que esa doctrina como tal, lo que hacía era, o más bien como su foco, su centro era creer que el pueblo alemán era superior sobre el resto y que no había como una raza pura únicamente la de ellos. ¿Listo? Esa doctrina se basó o se entendió bajo ese precepto. Listo. Al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, entonces se pudieron como encontrar los peores dos horrores o los peores hechos ocurridos en contra de la humanidad. Uno, pues los campos de exterminio nazi, que eran donde llevaban a la gente, pues allá los quemaban, los mataban. Y el otro fue el genocidio que ocasionó la bomba atómica que envió Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki. Eso fueron como los dos hechos que marcaron, digamos que ese descontento, esa situación de guerra social tan terrible que se estaba viendo en todo el mundo. Digamos que estos fueron como los dos hechos que más marcaron. ¿Listo? Luego de que se da lo de la bomba atómica, Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos pues obviamente con un modelo capitalista, la Unión Soviética con un modelo comunista 100%, hay una etapa en donde se vive la Guerra Fría. ¿Listo? Ustedes pues por sociales yo creo que recuerdan un poquito que es todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Finalmente estos dos países pues nunca se atacaron, pero siempre como que estuvo ahí latente el momento en que existiera como eso, y más que esa guerra fue como muy dada por el tema, o más como dirigida por el tema de los submarinos, y pues ahí entra ya todo el tema tecnológico y todo el tema de las telecomunicaciones, que es importante en la literatura contemporánea. Ya vamos a ver por qué. Listo, en 1990 entonces es la disolución de la Unión Soviética, y con esto pues como el fin del comunismo. Obviamente quedan algunos países alrededor del mundo que seguían con el modelo comunista, pero pues digamos que en 1990 fue cuando se acabó como ese modelo en la Unión Soviética, que era como los más fuertes. Y al quedar obviamente eso disuelto, pues hizo que Estados Unidos fuera reconocido como única potencia. ¿Listo? Habían como extremos, se empiezan a ver como extremos entre países muy desarrollados, con avances, con desarrollo tecnológico, todo el tema de las telecomunicaciones, y también se ve tan polarizado que se encuentran otros países subdesarrollados, con gente muriendo de hambre, lugares en donde ni siquiera tienen acceso a agua potable. Entonces, digamos que todas estas situaciones que se estaban viviendo a nivel mundial fueron
tenidas en cuenta para desarrollar la literatura que nosotros vamos a ver en la literatura contemporánea. ¿Listo? Bien, dentro de esos temas nosotros encontramos el comunismo. Sabemos que el comunismo es una doctrina económica, social, en donde no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, sino que todo es de todos. ¿Listo? El fascismo, que es un movimiento político, autoritario, antidemocrático. ¿Listo? Y también hay, pues, obviamente temas políticos, temas sociales. En todo lo que tiene que ver con América Latina aparece el tema fuerte del narcotráfico, la desigualdad de clases, también de género. Esto se ve muy latente y se empieza a desarrollar mucho el tema de la desigualdad entre hombre y mujer. Crítica al sistema capitalista. Sabemos que en un sistema capitalista es cuando las empresas privadas o los individuos tienen el objeto de acumular y acumular ganancias a través, pues, de una empresa en donde hacen intercambios de mercancía y ya, ¿listo? Otros temas que también se desarrollaron en la literatura fue el amor, la muerte, el paso del tiempo, entre otros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya entrando un poco en todo lo que nos concierne a nosotros, que es todo lo que tiene que ver con la literatura, entonces la literatura la dividimos en 3 momentos, dependiendo de los géneros. Entonces vamos a ver cuáles fueron las características de la narrativa, cuáles fueron las características de la poesía y del teatro. ¿Listo? Se siguen manteniendo estos 3 géneros fuertes, obviamente habrán subgéneros que ya los vamos a ver. En la narrativa, es decir, en los cuentos, en las novelas, que fue como el subgénero más utilizado, entonces hay un rompimiento del orden cronológico. ¿Esto qué significa? Que la narración no era cronológica lineal, es decir, no ocurría en la mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, 2000, 2001, 2002, no ocurría en orden lineal, sino que las narraciones empezaron a tener saltos en el tiempo, ¿listo? Hacia el futuro o hacia el pasado. Habían diferentes narradores en la misma historia. Entonces recuerden que cuando yo siempre les hago el ejercicio a ustedes de que identifiquen el tipo de narrador en el texto que leemos, ¿cierto? Entonces, por lo general, siempre presenta un solo narrador. O es un narrador protagonista, o es omnisciente, o es testigo, ¿sí? Presenta uno solo. En la literatura contemporánea, en la narrativa, existe esta particularidad y es que dentro de la misma narración, es decir, dentro de la misma historia, en un momento era un narrador protagonista. Puede que en el siguiente capítulo fuera un narrador omnisciente, luego un narrador testigo. ¿Listo? Entonces habían diferentes narradores en la misma historia. La fantasía, el terror, el suspenso fueron como las nuevas formas de experimentar en lo que tenía que ver en toda la parte de narrar, de contar historias. La biografía y la autobiografía se convirtieron en fenómenos editoriales. Entonces, esto, pese a que no se había trabajado antes, hasta la literatura contemporánea, en donde empiezan a hacer biografías y autobiografías, pues obviamente de personas icónicas, personas representativas en la historia, y esto fue como un gancho muy grande de las editoriales para vender más libros. También hablan, en la narrativa se desarrolló la teoría del iceberg. Esta teoría fue creada por Ernest Hemingway, y esta teoría entonces lo que dice es que es una propuesta de escritura en la cual el narrador insinúa una pequeña parte del texto, dejando como el resto, por eso es un iceberg, ¿no? Porque solamente se alcanza a ver la punta. Esa es como la comparación que hace. Entonces dicen como, solamente queremos que el escritor muestre la puntica y que todo lo que hay debajo queda como en suspenso, queda abierto para que sea el lector quien busque la forma de comprender totalmente la literatura que se está proponiendo por el escritor. ¿Listo? Entonces esa fue como una teoría que se desarrolló y muchos escritores la tomaron. Incluso aquí en Colombia, Gabriel García Márquez fue uno de los que pues, leía mucho a Hemingway y él la implementó bastante en sus obras literarias. Bien, luego entonces tenemos que aparecieron algunos subgéneros como la novela psicológica, la novela negra, encontramos la literatura fantástica, literatura de terror y de ciencia ficción. Con todos los avances tecnológicos aparece la ciencia ficción. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué es la novela negra? Claro que sí. La novela negra es un tipo de narrativa que está muy ligada a la novela policíaca, sino que en la novela negra el objetivo es el crimen, ¿sí? No encontrar
a quién lo hizo, que es como el propósito de la policíaca entre los buenos y los malos y encontrar a los malos. En la novela negra es importante, es como el crimen, lo que ocurrió. ¿Listo? La novela psicológica pues es una exploración Profe, a... y Dime. pues no sé, yo personalmente lo relacioné, no sé si tenga que ver algo como con el humor negro. Pues no sé, yo lo relacioné un poco con eso. No sé si tenga que ver. No, no tanto, ¿sabes? No, no tanto. Y, por ejemplo, los espacios que se desarrollan en las novelas negras son como los suburbios, como los barrios en donde hay extrema pobreza, ¿sí? Es más como ligada a eso. Bueno, entonces en la novela psicológica les estaba diciendo que ahí lo que se hace es como desarrollar o analizar más bien todo lo que hay en la cabeza de los personajes. ¿Listo? Ver cómo desarrollar como más lo que piensan, lo que hacen, hasta dónde puede llegar una persona. ¿Listo? En diferentes situaciones. No solamente hay novela psicológica, sino también cuento psicológico. ¿Listo? Bueno, literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción, listo. Y pues los bestsellers, que fue como una temática que se desarrolló durante las editoriales, que antes no se había, o sea, no era trascendente, pero acá sí obviamente se empieza como a ver esos gustos dependiendo del número de ventas que se tenían de cada uno de los libros. Y dependiendo de esos gustos, se empezaba a desarrollar más literatura de ese mismo tipo. Eso en la narrativa. Bien, en la poesía, entonces, encontramos que en los poemas que se escribían en esta época, entonces se empezaron a desarrollar no tanto en la parte rural, como de pronto lo veíamos en siglos anteriores, sino que la urbe, la ciudad, fue como el lugar perfecto para escribir poesía. ¿Listo? Se utilizó de la mano con eso, se utilizó pues un lenguaje totalmente coloquial, palabras que las personas pudieran comprender, es decir, que no se buscaban palabras muy sofisticadas ni un lenguaje muy refinado, sino un lenguaje que fuera asequible para todo tipo de público. La ironía estuvo muy empleada, el sarcasmo, la ironía estuvo muy utilizada en todo lo que tenía que ver con las producciones líricas que se dieron en la literatura contemporánea. Las narraciones líricas tenían una estructura libre, es decir, que ya no había verso en alejandrino, eneasílabo, dodecasílabo, sino que podía haber una métrica, un verso libre, ¿listo? Algunos autores escribieron de forma desordenada, es decir, que si escribían 2 palabras y después 10 abajo y después una y después era válido, digamos que ese fue como un aporte que apareció dentro de las características de la poesía en la literatura contemporánea. En el teatro, entonces nos dicen que se buscó la forma de que hubiera como interacción entre el público y los actores. ¿Sí? Entonces fue como una apuesta que le hicieron para involucrar al público que iba a presenciar todo lo que tenía que ver con el teatro como género. ¿Listo? Se incluyeron elementos tomados de diferentes partes del mundo, como la danza. Entonces hacían teatro e involucraban la danza, involucraban la ópera, la pantomima, habían teatros rituales de Oriente. Entonces, como que ellos tomaron muchos elementos prestados de muchos países e implementaron como una nueva propuesta. Algunos del teatro que se hizo famoso o que se hizo presente dentro de la etapa contemporánea fue el teatro épico, que desarrollaba obras de carácter social, el teatro del absurdo, que era un teatro libre, violento, era provocador y mostraban como esas contradicciones de la vida que tiene cualquier persona, que si yo hago todo bien, hago todo en orden, me comporto bien, ¿por qué me va mal en la vida? Entonces, ese teatro de lo absurdo mostraba como esas constantes luchas que hay entre el ser humano consigo mismo. ¿Listo? Otro fue el teatro de la crueldad, que fue expresión corporal, en donde también se desarrolló todo lo que tenía que ver con los sonidos y buscaban, era como que al involucrar sonidos, al involucrar expresiones corporales fuertes, el público pudiera como ver esa realidad que querían evidenciar los actores dentro de las presentaciones teatrales. Y por último, encontramos el teatro de los oprimidos. Entonces, el teatro de los oprimidos mostraba todas las problemáticas sociales. La relación entre ¿qué? Entre el oprimido y el opresor. ¿Sí? El oprimido es la persona que se deja hacer de todo y el opresor es quien manipula y hace. ¿Sí? Entonces, por eso se dio el nombre de teatro de los oprimidos.
Entonces mostraban en muchas situaciones de la vida cotidiana cómo el opresor se aprovecha de su poder para tener al oprimido y para hacer que él haga cosas incluso en contra de su voluntad. Entonces, eso fue como las temáticas que se desarrollaron dentro del teatro de los oprimidos. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta.